En Kentucky, las familias de los militares se preparan para recibir en casa a sus seres queridos que estaban en el extranjero. El plan era hacerles una recepción para que los soldados se reunieran con sus familiares y amigos. Al mismo tiempo, en un pequeño aeropuerto canadiense, había escombros por todo el lugar. Nadie sobrevivió. 256 personas murieron. Es uno de los peores accidentes en toda la historia de la aviación. Cada vez que se presenta un accidente de este tipo, surgen posibles sospechosos. Va a ser muy difícil obtener respuestas. No se avanza con seguridad para obtener la causa de un accidente. Surgen dos escenarios totalmente diferentes para explicar este accidente. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera, basada en reportes oficiales y testimonios de testigos oculares. Opiniones divididas. El vuelo 1285 de Arrow Air se acerca al final de un viaje de 10.000 kilómetros desde Egipto hasta los Estados Unidos. El DC-8 se dirige a Fort Campbell, Kentucky, vía Alemania y Terranova. A bordo hay una tripulación de 8 miembros y 248 pasajeros. La mayoría de ellos son soldados de la famosa división aerotransportada 101, los Screaming Eagles. Esa división luchó en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en el día D y en la batalla de Normandía se infiltró en las líneas alemanas. Tiene un lugar claro en la historia. Considero que todos los que sirven en esa división tienen una lealtad especial y guardan un sentimiento hacia ella. Estuvieron en el Sinaí durante 5 meses y medio. Estoy seguro de que estaban ansiosos de regresar a ver a sus amigos y familiares. Para transportar a los soldados, el ejército contrató a la compañía aérea Arrow Air. En las décadas de los 70 y los 80 no era extraño hacer eso. El gobierno contrataba compañías civiles para transportar tropas dentro y fuera del país. A las 5:30 de la mañana, el Douglas DC-8 aterriza en el Aeropuerto Internacional Gander, al extremo oriental de Terranova, en Canadá. Tenían que reabastecer en Gander antes de completar el vuelo a Fort Campbell, Kentucky. Quisiera que reabastecieran, revisaran y estuviéramos listos en 90 minutos. Entendido. El capitán John Griffin era piloto de Arrow desde hacía 4 años. También era instructor de vuelo en la aerolínea. El primer oficial, John Connelly, tomará los controles cuando el vuelo 1285 abandone Gander. Mike Fowler, ingeniero de vuelo, supervisará los sistemas mecánicos de la aeronave. Verifícalo una vez más. Mientras que los pilotos realizan una serie de verificaciones previas al vuelo, el ingeniero sale a inspeccionar el exterior de la aeronave. Busca cualquier anomalía en el fuselaje, así como las acumulaciones de hielo en el avión. Los soldados esperan en el interior del aeropuerto, comprando algunos recordatorios en las tiendas. ¿Hallaste algo? Muy bien. Perfecto. $15,538 galones o 50,000 kilos. Pasajeros y carga sin cambios. Peso confirmado. Muy bien. Listos para irnos. Rotación a 208 kilómetros por hora. Sí, luce bien. El indicador de velocidad tiene un marcador.
Este le recuerda a la tripulación la velocidad exacta que deben alcanzar para poder elevar la aeronave. Estableciendo velocidad. Entendido. Después de culminar el reabastecimiento y las verificaciones previas, los 248 soldados ingresan a bordo. Creo que su estado de ánimo era muy alegre, porque cuando aterrizamos en Gander, algunos de ellos llamaron a sus familias a Fort Campbell, comentándoles que en pocas horas estarían en casa. Torre de Gander, Big A950. Culminamos reabastecimiento de combustible y verificaciones de vuelo. Permiso para despegar por la pista 31. Big A950, viento 290 de 4 nudos. Despegue por la pista 22. Un cambio de última hora pone al vuelo de Arrow Air en una pista diferente a la prevista. 3000 metros, despegue hacia el sur. Entendido, Gander. Pista 22. Big A950, tiene permiso para despegar. Feliz Navidad. Entendido, Torre Gander. Feliz Navidad también. El DC-8 acelera para alcanzar la velocidad de despegue. 150 kilómetros por hora. Verificado. B1. Rotación. El vuelo 1285 de Arrow Air despegó del aeropuerto de Gander a las 6:46 de la mañana, pero solo unos segundos después... No se eleva bien. ¿Tasa positiva? Negativo. A mi modo de ver, sé que en esos últimos segundos, los soldados sabían que había un grave problema. Cuidado con la altura, súbelo. Vamos, velocidad. Velocidad. Cuidado con los árboles. Arrow 285, cayó al lado de la pista 22, a 700 metros. En el pequeño aeropuerto de Gander, Terranova, los equipos de emergencia se apresuran al lugar del accidente. Es un campo de escombros, cuerpos y objetos personales. Miles de litros de combustible alimentan un enorme incendio. No parecía una aeronave. Parecía una masa de 10 metros de altura, de metal y combustible. ¿Hay sobrevivientes? El capitán de la Fuerza Aérea Canadiense, Tom Babcock, fue uno de los primeros en la escena. Como oficial de la Fuerza Aérea, había estado en numerosos accidentes, pero esto era algo que jamás había visto en mi vida. Ver tal devastación y a mis compañeros tendidos en el suelo es algo que no se puede describir. Muchos de ellos habían comprado camisetas que decían "Sobrevivientes de Garden, Terranova". Eso fue algo muy emocional. Después de horas de frenética búsqueda en los restos carbonizados, los peores temores de todos se hacen realidad. El accidente cobró la vida de las 256 personas a bordo.
La búsqueda de la causa de la catástrofe estaba en marcha, pero daría lugar a controversia y finalmente a la desaparición del Consejo de Seguridad Aérea de Canadá. Para los militares de Estados Unidos, el accidente del vuelo 1285 en Gander, Terranova, fue una pérdida histórica. Si se contempla la historia de la División de Asalto Aéreo 101, incluso en la Segunda Guerra Mundial, esa división nunca había perdido tantas personas en tan corto tiempo, como sucedió el 12 de diciembre de 1985 en Gander. El ejército canadiense estableció un perímetro de seguridad alrededor del lugar del accidente. Controlamos todo acceso hacia y desde el sitio. La Real Policía Montada me preguntó si habíamos identificado algo extraño. No había visto una caja así. Y él dijo, ¿tiene algún tipo de químico o connotación nuclear? Le dije que no tenía idea de lo que era. El hallazgo despierta sospechas acerca de qué contenía el avión. Es posible que pudiera haber llevado elementos que no debía transportar o que hubiese omitido manifiestos de carga. David McNair era investigador del Consejo de Seguridad Aérea canadiense. Había partes de la aeronave por doquier. De inmediato supe que sería difícil encontrar lo que necesitábamos. McNair estaba acompañado de su colega Peter Boak. Horas después del accidente hallaron una devastación total. Las escenas y los olores eran desagradables, pero debíamos hacerlo, era parte del trabajo. La dimensión del accidente hizo que rápidamente ocupara los titulares de prensa en todo el mundo. Tendrá un gran impacto en esta división. Es un día muy triste para la 101 y para toda la nación. Most of the young men and women we mourn were returning to spend the holidays with their families. You do not grieve alone. We grieve as a nation, together. As together we say goodbye to those who died in the service of their country. La verdad es casi imposible expresar lo trágico de esta pérdida. Son demasiadas vidas en un solo accidente de avión. Fue una gran pérdida para las Fuerzas Armadas. Los Estados Unidos sufrieron un número similar de pérdidas en términos militares 2 años antes del accidente. Los Estados Unidos perdieron un gran número de soldados en un atentado suicida con un camión bomba en Beirut. En cierto sentido, las pérdidas de ese día fueron grandes, y aunque no nos parezca extraordinario, sin duda el caso sí lo fue. Por el hecho de que no solo era un grupo de soldados, era una de las principales unidades militares del ejército estadounidense. Todo esto involucra un aspecto simbólico, aparte del número de pérdidas de vidas humanas que se presentó. De inmediato los investigadores interrogaron al personal de tierra de Gander, esperando obtener alguna información interesante. Buenos días. ¿Viste al ingeniero de vuelo inspeccionando la aeronave? ¿Hicieron el deshielo de las alas antes del despegue? Hicimos las verificaciones. Todo está en orden. Está bien, gracias. Estábamos preocupados por la formación de hielo porque el indicador de combustible tenía muestras de congelación. Luego se enfocaron en los reportes meteorológicos de las primeras horas del 12 de diciembre. Era una mañana muy fría. Había caído una lluvia helada severa. Volaron con una previsión de clima helado. McNair y Bogue se preguntaron si la tripulación del vuelo 1285 pudo haber cometido un grave error al no hacer el deshielo. Revisaron los procedimientos de otras aeronaves que despegaron de Gander esa misma mañana. 2 despegues más esa mañana. Una de las naves hizo deshielo, la otra no. Y notamos que un Boeing 737 que partió ese día hizo deshielo antes de partir. Eso nos indicaba que la probabilidad de formación de hielo en el avión era muy alta.
Pero la otra aeronave, un British Aerospace BC-10, estuvo en tierra durante 50 minutos y no hizo deshielo. Despegó con seguridad. Lo hizo con 2 horas de diferencia. El hielo no puede haber sido el único factor en este accidente. Big A950, vientos de 290, aumente velocidad, pista 22. En la búsqueda de otros factores, consideran el cambio de pista a último minuto. Entendido, Gander. Pista 22. No era la pista que esperábamos. Pero rápidamente concluyeron que la pista alterna no pudo haber tenido relación alguna con el accidente. La pista 22 es la más larga de Gander. Tuvieron un mejor margen de desempeño. Los investigadores examinaron y documentaron el lugar del accidente, tratando de determinar la trayectoria del avión cuando se desplomó. Esta es una zona muy boscosa, y a medida que se acercaban, comenzaron a tocar los árboles. Necesitaremos fotos de las copas de los árboles y tomas aéreas del área. Pero lo que más necesitaban era la información de las 2 cajas negras del avión. Allí podrían encontrar la clave para entender qué condenó al vuelo 1285. Pero tan pronto las recuperaron, McNair halló un problema potencial. Nos decepcionamos al ver que era una grabadora muy anticuada y no nos iba a brindar la información suficiente. Enviámoslas a Ottawa para ver qué obtenemos. El anticuado diseño de la caja de registro de vuelo grababa en una lámina de acero inoxidable de lento movimiento. Aunque la lámina es resistente al calor, solo podía grabar 4 parámetros de vuelo, que incluyen velocidad y altitud. Las grabadoras digitales más modernas pueden registrar cientos de parámetros. Lo único que pueden hacer es enviar las cajas negras al Centro de Reproducción de Cajas de Vuelo del Consejo Nacional de Investigaciones y esperar lo mejor. Luego, a las pocas horas de investigación, el caso toma un drástico giro. El Consulado de Estados Unidos recibe una notificación de alguien asumiendo la responsabilidad del accidente. La persona que llamó aseguró que todo era obra de la Yihad Islámica, un brazo de Hezbollah. Si tuviera que pensar en algún grupo terrorista que operara en ese momento en Oriente Medio, con la intención y la capacidad de atacar a personal militar estadounidense, ese sería Hezbollah. La llamada abrió la posibilidad de que una bomba terrorista hubiera derribado el vuelo. Las tensiones eran muy altas en el mundo en ese momento, y cuando un avión con soldados estadounidenses colisiona, siempre surgen interrogantes. McNair envió partes de los escombros a los laboratorios de la Real Policía Montada de Canadá en busca de residuos de la bomba. El equipo buscó evidencia de que el vuelo 1285 hubiese explotado antes de caer a tierra. Buscaron cualquier escombro que hubiera caído entre la pista y el punto de impacto. Si el avión explotó antes de tocar los árboles, se esperaría que algo hubiera salido de la aeronave y lo habríamos hallado, pero no encontramos nada. Ahora teníamos la certeza de que cuando el avión impactó los árboles, estaba intacto. Cuando las pruebas del laboratorio llegaron, arrojaron el mismo resultado. No hallaron residuos de bomba. Y tanto los oficiales de Estados Unidos como de Canadá sugirieron que la llamada que le otorgaba la responsabilidad a la Yihad Islámica podía ser falsa. Una de las cosas que beneficia a las organizaciones terroristas es difundir la responsabilidad de este tipo de actos. Eso les brinda un gran impulso a la organización. Les permite infundir más temor. Así que en estos casos es muy difícil separar los hechos de la ficción. Ahora que una acción terrorista no parecía probable, los investigadores se concentraron en el desempeño de la aeronave. 10 metros, 15 centímetros, 4,5 grados de inclinación. Observamos un patrón muy distintivo en los árboles donde el avión había caído al final de la pista.
Usando fotografías del lugar del accidente, los investigadores trazaron la altura de 378 árboles para definir la posición exacta del DC-8 antes de caer a tierra. El avión tenía el ala derecha y la nariz muy bajas con respecto a los árboles. A través de fotogrametría se determinó que la aeronave se encontraba por encima del ángulo de estabilidad. Claramente se encontraba en un ángulo de descenso a gran velocidad. La posición radical de la nariz del avión le impidió ganar la altura necesaria para mantenerlo en el aire. Los investigadores no pudieron explicar por qué el avión volaba en un ángulo tan extremo. Una pista acerca de lo que estaban haciendo los pilotos provino de una de las partes halladas en los escombros de la cabina, el indicador de velocidad. Mira esto. Demostró que la tripulación estableció una velocidad de despegue de 208 kilómetros por hora y que el avión alcanzó al menos una velocidad de 285 kilómetros por hora. Velocidad establecida. Entendido. Los investigadores esperaban que una imagen más detallada de los últimos momentos proviniera de la grabadora de voz de la cabina. Pero sufrieron una decepción. No grabó todo lo que sucedió en la cabina. La grabadora de la cabina no funcionaba correctamente. No registró las conversaciones de la tripulación. Sin las grabaciones de voz no sabíamos qué tuvo que enfrentar la tripulación. Sus esperanzas estaban ahora en la grabadora de datos de vuelo. Incluso esta grabadora rudimentaria debió captar alguna indicación de la velocidad de rotación o señales de emergencia, si es que las hubo, o cuál fue su reacción. Sin embargo, resultó ser apenas más útil que la grabadora de voz de la cabina. La grabadora de datos resultó ser muy limitada. Solo pudimos determinar velocidad, algunas altitudes y rumbos de la aeronave. No teníamos indicios de la potencia del motor, el ángulo de inclinación o el ángulo de vuelo. La grabadora de datos de vuelo les indicó que el Arrow Air 1285 comenzó su carrera de despegue e incrementó su velocidad superando los 200 kilómetros por hora. El despegue se produjo a los 51 segundos de comenzar el carreteo por la pista y 2 segundos después la velocidad comenzó a disminuir. Necesitamos velocidad. ¡Velocidad! La velocidad cayó rápidamente y así nos enteramos que la aeronave iba a una velocidad inferior a la normal para volar. Pero no dice mucho. Pero una mirada en detalle a los datos de vuelo revelan una pista que puede ser valiosa. La distancia necesaria para alcanzar la velocidad de despegue era más larga que la contemplada por los pilotos. Observamos las distancias de aceleración y el resultado fue un poco mayor al esperado. 1.300 metros, 185 kilómetros. 1.900 metros, 208 kilómetros por hora. Debió despegar. Los investigadores descubren que el despegue se produjo casi 4 segundos después, es decir, cientos de metros más adelante de lo debido. 2.420 metros, 221 kilómetros por hora. 300 metros más para despegar. ¿Por qué tardaron tanto? B1. Rotación. Usaron toda la potencia y uno esperaría que hubiera despegado antes. La demora en el momento de despegue apoya la teoría original de que el hielo en las alas jugó un papel en el accidente. Pero los investigadores sabían que eso no lo explicaba todo. La formación de hielo no era el único factor involucrado. Los accidentes no suelen tener una sola causa, siempre hay varios elementos. Decididos a averiguar los otros factores, además del hielo en las alas, los miembros del consejo centraron su atención en los alerones. Para el DC-8, la deflexión óptima para el despegue es de 18 grados. Revisemos los alerones.
Con un examen detallado se podría decir con certeza si los alerones estaban desplegados, aunque creemos que no fue así. Se preguntaron si el hielo combinado con el mal funcionamiento de los motores hizo que el avión entrara en pérdida. Los motores fueron enviados al Consejo de Seguridad para una inspección completa. Cada motor fue recuperado y de inmediato notamos que ninguno de ellos mostraba daños en el rotor. En el interior de las 4 turbinas se hallaron astillas de madera. El motor estaba en marcha cuando llegaron a los árboles. La evidencia mostró que el DC-8 estaba configurado correctamente para el despegue y que no había nada malo en los motores. ¿Por qué el vuelo 1285 perdió velocidad al despegar? Los investigadores se centraron en el peso de la aeronave. 50.000 kilos, pasajeros y carga sin cambios. Habían predicho que cada pasajero y su equipaje pesarían unos 85 kilos. Es el peso promedio. Coincide con el peso estimado para los pasajeros de sexo masculino que figuran en las directrices de Arrow Air. Como piloto transporté militares y esto no parece del todo correcto, así que detallamos ese aspecto. Buenos días, necesito algunos archivos. Siguiendo su corazonada, McNair no tarda en hacer un descubrimiento crucial. Los vuelos comerciales tienen una mezcla de personas. Hay hombres, mujeres, niños, y no se puede hacer un promedio. Pero este no era ningún vuelo comercial. Los 256 pasajeros eran adultos, casi todos hombres de gran tamaño. Observamos los registros médicos de los pasajeros para conocer su peso durante el último examen médico. En mi caso, normalmente pesaba 87 kilos, pero cuando llevaba todo mi equipo o al tener en cuenta lo que llevaba a bordo, podía llegar a pesar 100 kilos o más. Estimamos que un peso más realista para cada pasajero era de 110 kilos. Eso incluía al pasajero y todo el equipo que llevaban. Con las nuevas estimaciones, el peso aproximado de los pasajeros era superior a 27.000 kilos. Es decir, 6.000 kilos más que el peso anotado en los registros de carga. Ni siquiera estaba cerca. Pero este avión había estado volando con ese peso toda la noche. Pudo despegar de El Cairo y luego de Colonia sin ningún problema. El hielo recogido en Gander pudo haber hecho la diferencia. Pudo despegar con un mayor peso si no hubieran otros factores involucrados. Si se presenta algo más como el hielo, entonces sí hay serios problemas. Ahora los investigadores tenían la firme sospecha de que fue una combinación de hielo y sobrepeso lo que le impidió al DC-8 permanecer en el aire. Muy bien. Esto debe ser hielo y peso adicional. Tenemos una cantidad de bases científicas que indican que la aeronave debió volar. Pero ¿por qué no lo hizo? Hallamos 2 razones potenciales. Una de ellas era el peso y la otra contaminación por hielo en la aeronave. Pero solo podían teorizar. En Gander nadie vio hielo en las alas. Es imposible saber la cantidad exacta y eso era un problema. McNair y Bogg debieron enfrentar otro problema. Algunos de sus colegas en el consejo plantearon dudas acerca de sus hallazgos. Uno de los que plantearon interrogantes fue el miembro del consejo y experto aviador Les Filotas. Cuando empecé a buscar en el proyecto, llegué al lugar donde se refería a mi especialidad técnica, el registro de los datos de vuelo, y tan pronto lo observé me di cuenta que había algo inexacto. Filotas de inmediato se preguntó cómo pudo el avión perder impulso y estrellarse con tanta rapidez después de haber despegado. Hice cálculos y lo único posible para obtener ese tipo de desaceleración es que no 1, ni 2 o 3 motores, sino los 4 dejaron de funcionar al tiempo. Es algo sorprendente. Cuidado con la altura. ¡Súbelo! Necesitamos velocidad. ¡Velocidad!
Dijeron que el avión fue destruido por un incendio de combustible. Los primeros informes de quienes estaban allí mencionaban la gran explosión y una nube en forma de hongo. Vi esa cosa acercándose y parecía estar incendiada por debajo. Dos conductores que se encontraban en la trayectoria de vuelo cuando el avión de Arrow Air cruzó dijeron haber visto fuego en el lado derecho del avión. Los voceros del ejército estadounidense niegan que ese día llevaran algún tipo de carga no declarada o clasificada a bordo del vuelo Arrow Air 1285, pero Philotas tiene razones para dudar de esa afirmación. Cuando el equipo de las tropas fue cargado a bordo, había unas cajas grandes. Nunca supimos qué contenían. No había manifiesto de carga, y esa es otra polémica que nunca fue resuelta. En realidad, no se le prestó mucha atención a los procedimientos de seguridad. Aunque era una situación muy diferente, aún pienso en la falta de seguridad en el aeropuerto del Cairo, cuando los soldados llegaron a bordo de la aeronave en su camino de regreso a casa. Eso es sorprendente, incluso para esa época. Es el tipo de cosas que no están permitidas hoy. Philotas se suma a las especulaciones de que el vuelo 1285 de Arrow Air fue víctima de un complot terrorista. ¿Fue Hezbollah? ¿Tenían algún tipo de conexión en Europa? Y el mayor interrogante siempre presente en la mente de las autoridades estadounidenses es si esto hacía parte de la Guerra Fría. ¿Estaban involucrados los soviéticos? Su testimonio es la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad ante los ojos de Dios. Así es. Ahora algunos se preguntan si el vuelo 1285 de Arrow Air estuvo en el centro del mayor escándalo global de la época. El complot de los Estados Unidos para suministrar armas ilegalmente a Irán a cambio de rehenes estadounidenses. Arrow Air fue de hecho una de las compañías aéreas que ayudó en una operación encubierta realizada durante la presidencia de Ronald Reagan entre el coronel Oliver North y su negociación Irán-Contras, una operación encubierta muy particular. Había una delgada capa de hielo en las alas. Philotas acude a la evidencia fotográfica para probar su caso. Mi colega viajó a Gander, al laboratorio de fotografía de la policía montada. Había literalmente miles de fotos en el lugar del accidente. Parecían indicar que hubo algún tipo de explosión a bordo. Es como tomar un pedazo de papel de aluminio e introducirle el dedo. Estaba destrozado de adentro hacia afuera y era obvio de qué lado se puso el dedo. Y sintió aún más sospechas cuando se enteró de que Arrow Air contrató un investigador independiente para explorar la posibilidad de una explosión a bordo. Observó cuidadosamente y encontró que el motor 3, que es el motor del lado derecho, tenía vetas de entrada. Eran 3 y todas consecutivas, y tenían una especie de abolladura en el borde, y una de ellas tenía señales de pintura roja. El investigador llegó a la conclusión de que no pudo ser una explosión en el aire. Las marcas de pintura en el interior del motor pudieron haber sido causadas por los desechos de una explosión por fuera del fuselaje principal. Otra pieza de información clave para Philotas provino de las autopsias de algunas de las 256 víctimas. Estas indican que había niveles extremadamente altos de monóxido de carbono en su sangre. Si se halla un producto de combustión en los pulmones, se deduce que deben haber respirado ese producto antes del accidente. A partir de esa evidencia, Philotas y sus colegas recrean su propia escena del siniestro. ¿Qué fue eso? ¡Hay humo en la cabina! Pero los investigadores principales, Magner y Vogt, sostienen que las teorías de sabotaje no son más que una distracción sensacionalista. No teníamos indicación de acción terrorista, pero sí indicios de un problema de rendimiento en la aeronave y formación de hielo.
Deciden que la única manera de poner fin a tanta especulación es demostrar científicamente su teoría de que el hielo combinado con el exceso de peso fue lo que derribó el vuelo 1285. Revisa de nuevo. Antes de mediados de la década de 1980, poco se sabía del impacto de la acumulación de hielo en la aerodinámica. El ingeniero de vuelo que inspeccionó el avión tal vez solo buscó grandes acumulaciones, que habrían hecho al avión significativamente más pesado, no las capas delgadas encima de las alas. Hicimos un estudio sobre los efectos del hielo en los aviones. Pruebas aerodinámicas hechas en un túnel de viento revelan que incluso una pequeña cantidad de contaminación por hielo puede reducir significativamente la elevación del ala. Solo una pequeña cantidad en este tipo de superficie puede degradar seriamente la sustentación de una aeronave de gran tamaño. Para mí fue una gran sorpresa. El equipo lleva a cabo más pruebas en un simulador de vuelo. Básicamente tuvimos que reprogramar el simulador para degradar el rendimiento y simular el hielo. B1. Rotación. Todo intento para volar en el simulador ingresando los mismos parámetros que tenía el vuelo 1285 terminaron en un choque. Bien. Vamos a realizarla con 5.000 kilos menos. A partir de las pruebas en el simulador, nos dimos cuenta que la formación de hielo a bordo degrada las características de sustentación de la aeronave. Era difícil de pilotear con un perfil normal. No se eleva bien. ¿Tasa positiva? Negativo. Potencia total. Los pilotos pudieron notar que su avión no llevaba la suficiente velocidad. Cuidado con la altitud. ¡Súbelo! Necesitamos velocidad. ¡Velocidad! ¡Cuidado con los árboles! El primer oficial Connelly intentó subir la nariz tratando de sostener el avión en el aire. Pero no sabía que estaba sellando su suerte. El DC-8 ya estaba a punto de perder sustentación. El peso de la aeronave fue subestimado. Y la elevación de las alas se vio comprometida por el hielo. Una combinación letal. Si se retira uno de estos factores, el hielo o el sobrepeso, tal vez no se habría presentado el accidente. Pero al combinarlos se configuró este desastre. En cuanto a las sospechosas marcas de pintura en el interior del motor, Magner determinó que procedían de una pala mecánica usada para retirar los escombros del lugar del accidente. Además, la extrema intensidad del fuego pudo elevar anormalmente el nivel de monóxido de carbono en la sangre de las víctimas. Incluso el relato de los dos testigos acerca de las llamas antes del impacto pudo ser explicado. Si hay un avión que desciende a un ángulo muy pronunciado, con frecuencia se presentará fuego debido al detenerse el compresor. En cuanto a la capacidad de los terroristas para lograr un ataque tan complejo, hay una duda significativa. ¿Podrían haberlo hecho en términos de intenciones? Sí. ¿Y si consideramos las circunstancias de la operación? La probabilidad es muy baja. Solo toca los bordes de lo posible. Hubo una gran controversia con la cual tuvimos que lidiar para mantener nuestro trabajo, porque la investigación no es un trabajo emocional, es un asunto científico y básicamente debíamos conservarla así. No observamos evidencia alguna de explosión en el aire. Solo encontramos la evidencia de la explosión causada por el impacto y la aeronave al desintegrarse. Magner cree que su conclusión es una advertencia urgente para la industria aeronáutica. Muchos no creen que solo un poco de hielo en un ala puede tener tal efecto, pero así es. Después de casi 3 años de ardua investigación y estudio, el Consejo de Seguridad de Aviación de Canadá está listo para emitir su informe.
Pero se supone que debe ofrecer respuestas y prevenir accidentes similares en lugar de desencadenar una tormenta de controversia. La teoría del hielo es errada. Los investigadores del Consejo creyeron tener un informe convincente que explicaba las causas del complejo accidente del vuelo 1285. Esperaba que cuando publicara el informe final se sintiera como un mensaje de seguridad y fuera aceptado. Sin embargo, 4 de los 9 miembros del Consejo estaban en desacuerdo con la conclusión del informe. Parece involucrar un encubrimiento. Es imposible que el hielo sea un factor decisivo. Los investigadores de accidentes siempre están bajo presión para obtener una respuesta más pronto de lo deseado. Y dependiendo de la intensidad de esa presión, pueden resultar con investigaciones que no son satisfactorias. Los disidentes dan un paso sin precedentes al lanzar su propio informe citando una explosión como la causa del accidente. Fue difícil emitir un informe que difería del oficial. Nos dieron un tiempo muy limitado y hasta intentaron suprimirlo. Me preguntaron si era lo que quería hacer. ¿Quieres solo conservar tu trabajo o quieres saber la verdad acerca de este accidente? Mi respuesta fue, quiero conservar mi trabajo llegando a la verdad. Fue extraño tener un informe disidente apoyado con fotografías. No veía mérito en algo así. No entendía por qué lo habían publicado. ¿Por qué se les había ocurrido? No tenía ciencia. Una transferencia de pintura no significa nada. Las muestras de sangre de la tripulación no significaban nada. Un atentado no tiene sentido. Por lo tanto, no hay evidencia de terrorismo. Esto no prueba nada. En este caso en particular, tuvimos resultados extraordinarios apoyados por la mayoría y un informe de la minoría que es completamente divergente y que planteaba diferentes imágenes acerca de lo que había originado este accidente. Creo que para las familias y los amigos es muy difícil no tener una respuesta definitiva acerca de la causa del accidente. No saber en realidad qué sucedió. Si fuera uno de esos familiares, tendría demasiados interrogantes. Pero el 10 de marzo de 1989, mientras que la controversia continúa en aumento, se presenta una evidencia trágica de que el mensaje de Wagner y Bogg no fue escuchado. En Dryden, Ontario, en condiciones invernales, la tripulación de un avión Fokker F-28 decide no hacer el deshielo. Y unos segundos después de despegar, no logra elevarse lo suficiente para mantenerse en el aire. El accidente fue casi idéntico al del vuelo 1285 de Arrow Air. El avión golpeó la copa del árbol y siguió intacto, y después explotó al golpear el suelo con una gran cantidad de combustible a bordo. Murieron 24 de las 69 personas a bordo. En Dryden era muy claro que la formación de hielo fue un factor decisivo. Si hubieran escuchado la advertencia de los investigadores, la tragedia de Dryden nunca se habría presentado. El hecho de que hubo una gran controversia en torno a esta investigación fue muy desafortunado porque en el fondo se eliminó el mensaje de seguridad. Aviones como el DC-8 son muy vulnerables a la contaminación por hielo. Ese mensaje se perdió debido a la controversia y a la teoría de la bomba. Pero los que se mantuvieron firmes en la teoría de la bomba defienden sus acciones. No avanzamos en seguridad al obtener una causa equivocada en un accidente. El mensaje de seguridad es que debes obtener la verdad. Y la causa de este accidente jamás fue establecida. La controversia que desató esta investigación significó el final del Consejo de Seguridad Aérea Canadiense. Fue eliminado y sustituido por una nueva y mejor regulada agencia. A muchas personas les costó la vida, pero esa lección no fue transmitida y por eso muchos más murieron. Eso es lo más triste. Yo no puedo responder a todas las preguntas. También perdí a alguien especial ahí. Ese terrible accidente no tiene sentido. Es más difícil cuando no sabes si has perdido a alguien cercano y muy querido para ti. Todos queremos una respuesta.